Buenos días, hermanos. No, qué saludo tan especial. Me siento en casa. Me siento en casa. Varios hermanos conocidos, varios que no, varios que realmente es la primera vez que veo. Pero es un privilegio estar acá, hermanos. Se conmueve mi corazón realmente al verlos, cómo crece rápido todo. Y ver al pastor José ya en otra congregación realmente es como agridulce, es agridulce la verdad, porque me alegra ver cómo el Señor lo usa y cómo está acá con ustedes, miembros de la iglesia Esperanza en Cristo, pero también se le extraña mucho y bueno, realmente es un gozo este tiempo. Espero que para ustedes sea un gozo estar escuchando la palabra de Dios, porque finalmente es el centro de esta reunión. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Padre nuestro, Señor, es asombroso ver tu obra. Es asombroso ver cómo por medio de nuestro Señor Jesucristo nos has salvado y has comprado un pueblo para ti. Y Padre, es un privilegio ver cómo se expande. Señor, gracias por la iglesia Esperanza en Cristo. Gracias por los miembros de esta iglesia local. Gracias por el pastor José. Y Señor, te ruego que les permitas crecer en madurez, en el conocimiento de tu Hijo, que puedan crecer en cuidado. Y Señor, que realmente en todo esto glorifiquen tu nombre. Padre, en esta mañana dependemos de tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra, para ser edificados por medio de ella. Y te ruego, Señor, que traiga salvación a aquellos que aún no te conocen. En Cristo Jesús te oramos. Amén. ¿Cuántos han estado en un trasteo? La mayoría. Yo sé que la mayoría de todos los que están acá han estado en uno. Y creo que muchos de ustedes estuvieron en la adecuación de todo este local, ¿no? Entonces traen las cosas, organizan, limpian todo. Pero quiero que piensen por un momento en el trasteo más difícil de todos. Yo no sé si usted ha estado en muchos, yo he estado en un montón. Y hay trasteos que son del 6º piso, sin ascensor, escalera estrecha. Y uno dice, no, toca esto milimétrico para que no pase nada. La lavadora pasando así al ras de todo. Recuerdo en el último trasteo que estuve, fue hace poco, fue hace como 2 meses, 1 mes yo creería. Había un señor que no era muy grande, era un poquito más alto que yo, delgado. Y este hombre llega y se carga una lavadora en su espalda, solo. Y yo decía, esta experiencia de este señor, y se la subió a un 3er piso, solito. Yo dije, él perfectamente puede hacer todo el trasteo. Subió la lavadora, pues ya el resto es fácil. Un colchón se lo sube igual, me imagino, más cómodo incluso. Sin embargo, obviamente terminamos ayudando, hermanos. Un trasteo se podría hacer solo, pero es mejor con ayuda. La acomodación de todo este local la pudo hacer alguien solo, pero es mejor cuando todos ayudan. Un apóstol como Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol con más cartas en el Nuevo Testamento, el gran misionero y plantador de iglesias, podríamos pensar que puede hacer la obra solo. Pero en el texto que vamos a leer hoy, encontramos que Pablo deseaba ser acompañado, ayudado y cuidado por otros. Así que vayan conmigo a 2 Timoteo 4. Vamos a leer los versículos 9 al 22. 2 Timoteo 4, 9 al 22. El título de mi sermón es No estamos solos. Escucha atentamente. Siga conmigo la lectura. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica.
Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Éubolo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Probablemente el texto que acabamos de leer, hermanos, son las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo antes de morir. Nuevamente Pablo está encarcelado, no como la primera vez cuando llegó a Roma, cuando en Hechos 28 se nos dice que tenía libertad para seguir viendo y enseñando a todos sobre el evangelio con total libertad. Esta vez no es así, sino que es tratado como un criminal. Pronto será condenado a muerte. Pablo es consciente en esta carta que no le queda mucho tiempo, y justo versículos antes del pasaje que tenemos para hoy, dice el versículo 6 y 7 lo siguiente: porque yo ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba preparado para enfrentar su fin. Pero justo antes de que éste llegue, quiere dejar por escrito una convicción fundamental para todos los cristianos que lean esta carta. Es una convicción que surge de lo más profundo del corazón de Pablo, para que asimismo impacte nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras acciones. ¿Quieren saber cuál es la convicción? La convicción es que Dios es suficiente aun cuando necesitamos ser cuidados por otros. Dios es suficiente aun cuando necesitamos ser cuidados por otros. Hermanos, estoy convencido que esta verdad será fundamental para el inicio de esta nueva iglesia local. Y no solo para el inicio, para todos los años que el Señor les permita crecer y madurar para la exaltación de su nombre. Es mi oración que cada uno de ustedes, pastor, miembros, asistentes, todos ustedes puedan creer y actuar de acuerdo a la verdad de que Dios es suficiente aun cuando necesitamos ser cuidados por otros. Y quiero abordar este mensaje a la luz de dos realidades que encontramos en el pasaje. Pablo es consciente de la necesidad de sus hermanos, pero también confía plenamente en la suficiencia de Dios. Es decir, vamos a ver la necesidad humana, ese es mi primer punto, y después vamos a ver la suficiencia divina, que es mi segundo punto. Así que abordemos la necesidad humana. Miren, este texto en el que estamos al frente conlleva una gran responsabilidad. Son las últimas palabras de Pablo. ¿Cómo vamos a abordar esto? Pablo acostumbra en sus cartas terminar con saludos finales. Este podría ser el saludo final.
de todas sus cartas. Parece como si mencionara varios temas, pero hay un mensaje central. Quiero que lo vean conmigo, porque Pablo quiere transmitir algo muy claro a Timoteo, que es el receptor de su carta. Hay dos imperativos en este texto que encierran todo nuestro pasaje. Versículo 9, ¿cuál es el mandato? Procura venir a verme pronto. Y ahora miren lo que dice el versículo 21, casi al final. Procura venir antes del invierno. Básicamente es el mismo mandato, ¿no? Timoteo, procura venir. Y cuando hay un mismo mandato, al inicio y al final, hermanos, ¿qué nos quiere decir? Primero, que es importante, ¿cierto? Repeticiones nos da importancia, pero además nos dice que todo lo que está en el medio de esos dos mandatos tiene que ver con eso. Así que lo que vamos a hacer es responder a estas preguntas. ¿Por qué Pablo hace énfasis en este mandato? ¿Por qué quiere que Timoteo vaya a verlo? ¿Qué hay en el medio de estos mandatos que nos den luz y entendimiento? Los versículos 10 al 16 nos van a ayudar a responder a estas preguntas. Pablo comienza en el versículo 10 dándonos la razón por la cual quiere que Timoteo vaya a verlo. Noten que comienza con un porque o un pues. Todo lo que viene es la razón. Su argumento se puede resumir en lo siguiente: mira, Timoteo, hay algunos que me han abandonado y me han hecho mucho daño. Ven pronto, porque hay algunos que me han abandonado y me han hecho mucho daño. Leamos el versículo 10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Ustedes conocen a Demas? ¿Lo han escuchado en la Biblia? Imagínense que sí es mencionado en Colosenses y Filemón, y se menciona como el colaborador o uno de los colaboradores de Pablo. Solo de él sabemos cuál fue la causa de su abandono. Pablo mismo dice que él amó más este mundo presente y se fue a Tesalónica. No nos dice nada más. No nos dice si abandonó al Señor, o solo nos dice que amó más este mundo presente. Lo que sí sabemos es que al amar más a este mundo, abandonó a Pablo. Y de la misma manera, un personaje que se llama Crescente. Si de Demas no sabíamos nada, miren, de este sí no hay nada. Porque esta es la primera vez que se menciona. Esta es la primera vez. Probablemente tuvo que haber sido otro colaborador, otro compañero de Pablo, que justo cuando Pablo es encarcelado, él decide salir para Galacia. Puede que haya sido por una buena razón, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo necesitaba de su compañía y Pablo dice, él también me abandonó. Por último, tenemos un personaje que sí conocemos, que incluso tiene su propia carta, Tito, aquel hermano de Pablo, como él mismo lo menciona en 2 Corintios, aquel por el que se preocupó cuando no lo vio en uno de sus viajes, pero que fue consolado y se alegró mucho cuando lo vio nuevamente. Tito ha sido compañero, colaborador, le ayudó en la iglesia de Corinto y aún más ha sido visto como verdadero hijo en la fe para Pablo. Sin embargo, Tito terminó yendo, ¿a dónde? A Dalmacia. Los hermanos se han ido, han viajado a otros lugares. Pablo se siente abandonado, pero no al punto de sentirse perseguido. Miren lo que dice el versículo 14 acerca de este personaje. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Pablo no menciona a detalle lo que hizo, pero evidentemente no tuvo que ser bueno. Quiere que Dios sea el que le retribuya.
Y en el versículo 15 le dice a Timoteo incluso, hey, ten cuidado. Alejandro se opone vigorosamente ante nuestra enseñanza. Miren, 3 lo abandonan, 1 lo persigue, 1 se opone. Qué suerte la de Pablo. No tiene buenas experiencias. Y yo sé que estamos al final de 2 de Timoteo, pero quiero contarles qué es lo que sucede en el capítulo 1, porque también aparecen 2 personajes más que le dan la espalda, Figelo y Hermógenes. Y en el capítulo 2, Himeneo y Fileto se desvían de la verdad al trastornar la fe, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Y uno dice, no, esta carta es de todos contra Pablo, al parecer, todos contra Pablo. Sin embargo, en medio de todos estos personajes que ya mencionamos, hay 2 que resaltan que no lo abandonaron. Miren el versículo 11. Dice que solo Lucas, que es el médico amado, autor del tercer evangelio, solo él ha estado ahí. Y después miren el versículo 12. Tíquico no lo abandonó, él fue quien lo envió a Éfeso. Seguramente este personaje, Tíquico, fue quien llevó la carta, 2 de Timoteo. Entonces uno dice, bueno, no todo es malo. 2 estuvieron con Pablo. Onesíforo, 3, que es en el capítulo 1 quien lo menciona, donde él da su casa para consuelo y no se avergüenza de las cadenas de Pablo. Pero aún con ellos, ¿cuál es el mandato que se repite? ¿Cuál es el mandato que Pablo le da a Timoteo? Yo quiero verte. Quiero que tú, hijo amado, vengas. Procura venir a verme pronto. Pablo es consciente de que la mies es mucha y los obreros pocos, pero aún así necesita a sus compañeros. Quiere ver a Timoteo e incluso quiere ver a Marcos. Si usted ha leído Hechos, usted sabe que Marcos abandonó a Pablo en uno de los viajes misioneros. Y no se menciona nada más. Hasta ahí llegó la historia. Pero acá vemos que esa relación no terminó mal. Pablo ahora lo ve como su compañero, como su colaborador, y lo ve útil para el ministerio. Miren, la situación de Pablo no era nada fácil. Trate de ponerse por un momento en esa situación. ¿Está en la cárcel? Ya empezamos mal, ¿no? ¿Está en la cárcel? ¿Está siendo tratado como un delincuente? ¿Está solo? Algunos le han hecho gran daño. Está a puertas de la muerte. Usted ya sabe que pronto va a morir. Usted es consciente que su tiempo ha llegado. Usted en este momento está pasando por mucho sufrimiento. Y añádele a eso lo que dice el versículo 16. Pasa por su primera defensa y nadie está con él. Y Pablo no tiene el corazón como nosotros, porque aún así Pablo dice, hey, no se les tenga en cuenta. Pablo los perdona, aún estando en lo más profundo. Miren, Pablo está sufriendo a causa del evangelio y lo único que quiere es que su hijo amado Timoteo vaya a verlo pronto y que se traiga también a Marcos. Este texto muestra claramente que es fundamental y necesario que estemos rodeados de nuestros hermanos. Pablo necesita a Timoteo para atravesar lo último que le queda de vida. Y en medio de esas últimas palabras, pide algo inusual Pablo. El versículo 13 dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Uno, yo sé que el pastor José estaría de acuerdo conmigo, no dice los libros importantes. O sea, los libros pergaminos, importantísimo. Pero ¿para qué la capa? Es un texto raro, porque uno dice, Pablo en sus últimas palabras toma tiempo
para que le diga a Timoteo, tráeme una capa. ¿Por qué no se compra otra y ya? Es que no era así de fácil. Está en la cárcel. Recuerden el contexto de Pablo, está en la cárcel, está solo, y de acuerdo a lo que dice el versículo 21, nos dice que se aproxima el invierno. Miren, Pablo necesita a Timoteo para no aguantar frío. Y ¿saben? Esto es lo que hace, este texto lo que hace es mostrar la relación tan cercana que tenían Pablo y Timoteo. Este no es un favor para cualquiera. Y obviamente también vemos esa relación cercana en los últimos versículos con los saludos finales. Hermanos, gracias a Dios evidenciamos en la Escritura relaciones profundas como la de Pablo y Timoteo. Una relación que tiene lazos fuertes a pesar de la distancia. No habían celulares, a pesar de que no se veían cada domingo. Tenían una relación estrecha, profunda. Y hermanos, si Pablo y Timoteo pudieron tener una relación así, aún con todo lo que estaban viviendo, si Pablo necesitaba de otros, aún cuando era el apóstol a los gentiles, ¿cuánto más nosotros necesitamos el cuidado de otros? Hermanos, estas son las relaciones que debemos procurar como iglesias, que ustedes ahora deben procurar como iglesia local. Todos ustedes deben convencerse de la verdad de que necesitan ser cuidados por otros. Mire, grábelo en su mente, grábelo en su corazón. Necesitan ser cuidados por otros. Yo sé que ustedes ya llegaron a una nueva zona de Bogotá. No hay casi iglesias sanas en el sector. Sé que se quiere salir, se quiere ir a predicar el evangelio, se quiere alcanzar a más personas. Pero escúchenme, miembros de esta iglesia local, no pueden olvidar que también es prioridad crecer en el cuidado de los unos a los otros. Miren, así ustedes alcanzan más. Escúchenlo bien. Necesitan el cuidado de los unos a los otros. Aprovechen que son una congregación más pequeña en la que estaban, ¿no? Procuren tener relaciones de amistad, hermandad, relaciones de compañerismo sólidas. No debería haber rivalidades, no debería haber diferencias que les impidan cuidarse mutuamente. Ustedes, como miembros de la Iglesia Esperanza en Cristo, se necesitan unos a otros. No importa si hay un hermano o una hermana que es distinto a nosotros, por edad, por género, por profesión, por madurez espiritual. Si son miembros de la iglesia, entonces son miembros del cuerpo al que usted pertenece. Punto. Pare de contar. Romanos 12:5 nos dice, recuerden, somos miembros los unos de los otros. Así que, hermanos, recuerden que los miembros son los que hacen el ministerio. Yo sé que el pastor José es un duro, porque lo evidencia. Sé que también hay hermanos que son unos duros. Ahorita estuve con uno de ellos acá, que estuvo exponiendo acerca de la santidad. Pero aún así, escuche, no significa que ellos puedan solos. Uno dice, no, ya tenemos esos hermanos, dones de enseñar. No significa que ellos pueden solos. Pastor José, tápese los oídos un momento. Miembros, escúchenme bien, procuren cuidar de su pastor. Que en ningún momento él vaya a sentir que ha sido abandonado. Que en ningún momento él sienta una carga tan profunda que diga, yo no sé a qué vine acá. Procuren, miembros, apoyar y cuidar de su pastor. Pero también procuren, escuchen bien esto, procuren confirmar el llamado de hermanos para el ministerio. Ustedes necesitan más pastores, más diáconos. Los necesitan. Procuren entrenar hombres para que puedan llevar
la carga. Ahora sí, ustedes tápense los oídos. Pastor José, procura entrenar hombres para que puedan llevar la carga contigo. Procura seguir contando con nosotros, aun cuando estemos al otro lado de la ciudad. No están lejos en moto. Hermanos, la realidad es que no podemos solos. No podemos solos. Necesitamos ser cuidados por otros. Esforcémonos por amistades sólidas donde podamos hablar la verdad en amor. Debemos morir a ese orgullo de pedir ayuda y a ese orgullo de no ayudar, porque están ambas. Debemos intentar relacionarnos con otros, aun si somos tímidos o introvertidos, no importa, porque es una necesidad. Necesitamos ser cuidados por otros. Pero aún así, yo sé, hermanos, que van a haber ocasiones en las que nos vamos a sentir como Pablo. Aún así, nos vamos a sentir solos y nos vamos a sentir abandonados. Vamos a intentar generar nuevos vínculos. Ustedes van a terminar este sermón y van a decir: sí, ya entendí, voy a hacerlo. Y cuando lo intente, va a sentir rechazo. Va a sentir que no encaja. Mire, yo sé qué va a pasar. También va a pasar que usted va a querer cuidar a su hermano y él no va a querer ser cuidado. También va a pasar. ¿Sabe? Usted también puede sentir que no es pastoreado. Puede que en este momento no, pero en un momento va a sentir que no es pastoreado. Y cuando todo esto suceda, porque es probable que vaya a suceder, usted va a recordar este sermón. ¿Ok? Ese es su compromiso. Y va a recordar este sermón porque aun cuando necesitamos ser cuidados por otros, debemos recordar que Dios es suficiente. Y con esto en mente, vamos a pasar a nuestro segundo punto, que es la suficiencia divina. Miren, solamente nos hace falta mencionar 2 versículos de nuestro texto. Yo no sé si lo sintió así rápido, que abordamos todo, pero miren, nos faltan 2 versículos. Ya abordamos la parte gruesa y amplia. Ya entendemos que el énfasis de Pablo es decirle a Timoteo que vaya a visitarlo porque lo han abandonado. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 16, que es como la parte más dura de lo que está viviendo Pablo, que en su primera defensa nadie estuvo a su lado, sino que todos, así lo dice Pablo, todos lo abandonaron. Noten cuál es el conector que utiliza Pablo justo en el versículo siguiente, versículo 17. ¿Qué es lo que dice? Pero, miren, asombroso y maravilloso pero. Cada vez que usted ve un pero en la Biblia, importantísimo. ¿Pero qué? Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Todos se fueron, pero el Señor estuvo ahí. Todos lo abandonaron, pero el Señor permaneció con él. Hay una enseñanza fundamental en todo esto. No importa lo que estemos pasando, debemos seguir predicando. Puede que Pablo esté encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. Puede que Pablo haya sido abandonado por hombres, pero la fidelidad de Dios permanece para siempre. La proclamación del Evangelio continúa con compañía o sin compañía. Se sigue predicando y proclamando el Evangelio. Pablo ha sido enfático con esto durante toda la carta. Miren, Pablo no le dice esto a Timoteo para que se acobarde y escape antes de que sea tarde. No es un grito de huida, no es una bandera blanca, es un grito de guerra, de seguir adelante. Por eso Pablo le ha escrito en todo 2 de Timoteo: encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros.
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, manejando con precisión la palabra de verdad. Sea amable para con todos, apto para enseñar. Sigue mi enseñanza, paciencia, amor y perseverancia. Persiste en todo lo que has aprendido de las Escrituras, aún sabiendo de mis sufrimientos y mis persecuciones. Te encargo solemnemente que prediques la palabra. Ahí les hice un resumen de toda 2 Timoteo. Miren, la proclamación de la palabra es el centro. Esto no es para que se acobarden. Esto es para que sientan esperanza y sigan. Pablo está convencido que aun cuando necesita el cuidado de otros, solo Dios es suficiente para seguir con la tarea del evangelio hasta la muerte. Timoteo tiene que entender, con todo esto que ha escrito Pablo, que Pablo lo necesita, ¿cierto? Pero que si no llega a ir, porque puede pasar, puede que esa carta se pierda en el camino, ya evidentemente sabemos que no se perdió, pero si no llega a ir, Timoteo tiene que saber que Pablo se va a sentir cuidado por el Señor, no se va a sentir abandonado. Dios es suficiente. Hermanos, nosotros hoy tenemos que entender y convencernos de la verdad de que Dios es suficiente aun cuando necesitamos el cuidado de otros. Y no se los estoy diciendo desde mi experiencia. Yo no he vivido nada de esto. Yo no he estado en la cárcel. Yo no he sufrido persecuciones así como las de Pablo. Por eso mi autoridad, nuestra autoridad desde este púlpito, está acá. Pablo sí ha vivido esto. Él se los está diciendo. El que ha sufrido física y socialmente, el que ha sido librado, escuche bien, de la boca del león. Eso es lo que dice al final del versículo 17. El que sigue con la confianza intacta en quién es su Señor, aunque no con la misma confianza que tenía de ser liberado, como lo escribió en Filipenses. Si usted leyó Filipenses, usted podrá recordar que Pablo tenía un dilema, ¿no? Si vivir o morir. El morir es ganancia, ¿cierto? Pero el vivir es ¿para qué? Para ayudar a los filipenses. Y él dice, bueno, yo sé que todo esto va a resultar en mi liberación. Pero es que en esta ocasión, hermanos, en 2 Timoteo, Pablo no tiene esa convicción. Él no tiene la convicción de salir librado físicamente. Él no está esperando una libertad terrenal y pasajera. Su convicción ahora es que va a tener una libertad espiritual y eterna. Miren conmigo el versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Qué seguridad tan asombrosa la de Pablo. Va más allá de la muerte. Prisiones, sufrimientos, persecución, la muerte. Se creen leones a punto de devorarnos. Pero ¿saben? Son solo gatitos delante del Señor. La boca del león parece poderosa. Nuestro Señor Jesucristo es más fuerte. Él llega, abre esa boca y nos saca. Así de simple. Pablo la predicaba la seguridad de que Jesús es el Rey. Y en este momento estaba a punto de experimentar esa confianza. Él estaba seguro de que su Rey había vencido el reino del pecado cuando bajó de su trono para morir en la cruz y darle muerte a la muerte. Sabiendo, hermanos, que Jesús venció, que Jesús ganó, podemos ahora burlarnos de la muerte. ¿Sí sabía? Podemos burlarnos de la muerte. Le podemos decir con toda confianza a la muerte, así: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hermanos, nuestro Señor Jesús ha resucitado.
ha sido declarado hijo de Dios con poder, Él es el Rey. Él asegura nuestra salvación y liberación final. Así que podemos estar tranquilos haciendo nuestra labor, aun cuando haya persecución, aun cuando haya soledad, aun cuando haya abandono. Él nos da la seguridad. Así que en toda esta nueva etapa que han comenzado con la plantación de una nueva iglesia local, ¿qué es lo que deben hacer, hermanos? De acuerdo a ese sermón, deben convencerse y aferrarse a la verdad de que Dios es suficiente, de que Dios es su cuidador, de que Dios no los va a abandonar. Él ha prometido estar con ustedes hasta el fin del mundo. Lo prometió. Él ha prometido que va a ir a prepararnos moradas en su reino. Él ha prometido que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría al Consolador. Hermanos, nosotros hoy no estamos solos. No lo estamos. Tenemos al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. No estamos solos. Es por eso que podemos afirmar con toda seguridad que nuestro Señor es suficiente, aún en medio de cualquier adversidad o soledad. Mañana, cada uno volverá a sus casas, incluso esta misma tarde, cada uno volverá a sus hogares, volverán a su vida cotidiana, donde son los únicos creyentes en su familia, los únicos creyentes en su trabajo, los únicos creyentes en el vecindario. Usted va a continuar con las presiones familiares, sociales y laborales. Mire, va a continuar el rechazo y la sensación de que no encajamos en este mundo. Va a continuar. En medio de todo esto, recuerde, necesita el cuidado de los unos a los otros. Debemos convencernos de que no podemos solos, de que necesitamos estar cerca y ser cercanos a nuestros hermanos de la iglesia. Necesitamos a veces una llamada, un audio, un mensaje. Necesitamos una visita, una charla, un consejo. Necesitamos hablar, contar y rendir cuentas. Y también debe salir de nuestra iniciativa, ¿no? No piense que eso solamente es esperando que alguien más lo haga. Sin embargo, puede que usted lo esté esperando, o puede que usted haya solicitado ayuda. No recibe respuesta. Recuerde que Dios es suficiente. Miren, no vean la suficiencia de Dios como el plan B. Es el plan A. No es que usted está pensando, ok, estoy mal, necesito ser cuidado, voy a mis hermanos, si no sirvió, pues voy a Dios, tocar a Dios. No, así no es. Nuestra primera opción siempre será buscar satisfacción, exhortación y consolación en Dios. Miren, a veces nos cuesta más que otras llegar al Señor y hallar todo esto. Y es por eso que usted necesita ir a otros. Mire, esa es la simple razón. No para que ellos suplan el papel de Dios, sino para que ellos nos lleven nuevamente a meditar en el Señor. Pero si llegamos al punto donde no estamos contando con ninguno de nuestros hermanos, mire, yo le voy a dar otra seguridad. Recuerde que el Señor, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo en usted, está ahí para recordarle que Dios es suficiente. Esa es nuestra seguridad. Conclusión. Son dos verdades que no se contradicen, lo que hemos hablado hoy. Dos verdades que necesitamos tener presente en nuestra vida como cristianos y en nuestra relación con la iglesia. Procuren estar cerca los unos a los otros. Procuren cuidarse mutuamente.
Procuren acercarse a los que están más lejos. Procuren ser colaboradores y servidores de su iglesia. Procuren fomentar más y más su relación con el Señor. Esa es la importante, la más importante de todas. Porque de acuerdo a lo que usted se alimente del Señor, es lo que le va a poder dar a sus hermanos. Procure acercarse al Señor en oración, meditación y comunión. Miren, procuren todo esto, recordando que Dios es suficiente, aun cuando necesitamos ser cuidados por otros. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, Señor, tú estás en nosotros a través de tu Espíritu. Ayúdanos a recordar que no estamos solos. Ayúdanos a recordar que tú no nos has abandonado. Ayúdanos a recordar que estarás con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos a recordar que tú eres suficiente. Pero también ayúdanos a recordar que necesitamos ser cuidados por otros. Padre, te ruego que en esta nueva iglesia local se pueda vivir a partir de esta convicción. Que ellos puedan reconocer su necesidad de cuidado mutuo y dependencia total a ti, Señor. Ayúdales a crecer, ayúdales a madurar, ayúdales a vivir en el amor que caracteriza a tu pueblo. Y que se pueda manifestar a todo este sector, a todo lo que está a su alrededor, Señor. Te lo rogamos, Padre nuestro, en Cristo Jesús. Amén.